Esta noche le diremos por qué México se ha convertido este 2016 en un país con muchas más ventajas que otras economías del mundo. Las dos principales razones es porque somos uno de los destinos más atractivos para la inversión y porque está en el ranking como uno de los mejores países para vivir. Esto es resultado de una economía sana, sin argumentos populistas. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Es necesario hacer comparaciones con todo lo odiosas que pueden ser para entender dónde estamos parados. Durante muchos años, yo creo que prácticamente durante toda mi experiencia profesional, yo he dicho que aborrezco las políticas populistas. Esos que dicen poner primero a los pobres y repartir dinero y darles un día de circo a los desposeídos y que no hacen la tarea. Ciertamente parece el más divertido, aquel que dice, no, pobres de los pobres, hay que repartirles dinero. Hay que usar el dinero de los ricos, hay que castigar a los empresarios para darle a los pobres. En México tenemos una obcecación por las políticas populistas. No hemos experimentado en cabeza propia los años de Echeverría y López Portillo, aquella docena trágica que no es sino hasta ahora que venimos saliendo de los errores que se cometieron en esos 12 años. 12 años en los cuales la economía mexicana parecía que daba para todo. A empresas estatales, gastar dinero, administrar la abundancia, todos aquellos rollos. Recientemente en México una corriente quizá demasiado grande, muy vinculada con Andrés Manuel López Obrador, ha recordado con amor el populismo. Ese creer que el presidente es una suerte de Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo domina, pero que desgraciadamente en este país hemos tenido un Dios malo, que elige el mal. Vea usted, a Enrique Peña Nieto lo han culpado de cualquier cantidad de barbaridades, como incluso la crisis china para crear cortinas de humo sobre el tipo de cambio. Hay un amor, un deleite por creer en las soluciones rápidas, en los productos milagro, en eso de decir que el Estado todo lo puede, todo lo sabe y que se lo va a dar, que los pobres van a funcionar bien porque el Estado les reparte, el papá gobierno, el benefactor, el bueno, el noble, y que todo se arregla milagrosamente. Antes de comenzar, déjeme dejarle muy claro que hay populistas en la izquierda y en la derecha. Gente que cree que todo se arregla por voluntad, por distraernos en problemas menores o problemas que son como sofisticados o que suenan de ciudad vanguardista y no concentrarnos en lo verdaderamente importante. En este país, en este mundo y para las personas, lo importante es el trabajo continuado. El esfuerzo, la dedicación en hacer bien las cosas a lo largo del tiempo y ver que esos resultados funcionan. Si usted decide, por ejemplo, que quiere ser musculoso, competir en una competencia de fisicoculturismo, tiene dos caminos. Uno es ir al gimnasio y usar cualquier cantidad de esteroides que le van a terminar dañando su salud, enfermándolo y eventualmente matándolo. Eso es una política populista. La otra es entrenar, ser disciplinado, cuidar la alimentación y los resultados van a tardar más en llegar, sí, pero van a ser los correctos, los de largo plazo. Hoy, en la otra cara de la moneda, analizaremos este misterio de por qué hay quienes están enamorados de la economía de Brasil, de Argentina, de Venezuela y cuáles han sido sus resultados económicos para al final compararlos con lo que hemos hecho y hecho muy bien en la economía mexicana. Como resultado de las buenas decisiones en economía, México regresa tras 2 años de ausencia a la lista de los 10 países más atractivos para la inversión, de acuerdo a una consultora mundial. Además, la encuesta que evalúa el rendimiento global enlistó a México en el lugar 27 de los mejores países para vivir.
Quizá el ejemplo más claro del populismo puro es el de Venezuela. La revolución bolivariana que comenzó Hugo Chávez y que siguió mal, o peor, Nicolás Maduro. Decir que había que acabar con el Estado capitalista, castigar a los empresarios al grado de hacerlos huir de su país, hacer que el dinero se le regalara a la gente. ¿Por qué? Por no trabajar. Mantener con un orgullo ridículo la gasolina más barata del mundo y hacer brigadas de esas que regalan dinero. ¿Cuál ha sido el resultado del chavismo, de la revolución bolivariana? El desastre y la desgracia económica para la mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos, comenzando por los más pobres. Sí, los que tenían dinero se fueron a Miami, a México, a otros lados, a llevar sus empresas y su talento a otros lugares. La inmensa mayoría de los venezolanos vivieron una borrachera populista, en la cual los pocos que se quedaron y se atrevían a quejarse del gobierno han sido castigados. Pero no hablemos de política, porque se lo dije. Hay populistas en la izquierda y hay populistas en la derecha. Venezuela recientemente tuvo que reconocer la desgracia económica en la cual se encuentran. ¿Cómo? Su economía se había despedazado. La inflación en Venezuela es de 3 dígitos, 145%. Digo, en México es del 2%. ¿Qué política económica beneficia más a las personas? Una que hace que un producto cueste más del doble en un año o una que cueste solo, si valía 100 pesos, que cueste 102. ¿Qué política económica beneficia más a los pobres? Porque la inflación es un impuesto que daña a la gente que menos tiene, que acaba con el tejido social, que acaba con la necesidad de trabajar para vivir. Se trabaja solo para sobrevivir. En México lo vivimos con la inflación de 1988 del 157%, donde el dinero simple y sencillamente no alcanzaba. En Venezuela acaban de reconocer, porque ya no les quedaba otra, después de anunciar un programa de 60 días de contingencia económica que se puede replicar por otro periodo igual, que la economía venezolana cayó a una tasa anual del 7%, es decir, decreció el Producto Interno Bruto de los venezolanos, es decir, todo lo que producen en su economía en 7%. En los 3 primeros trimestres del año pasado, la caída de su economía fue del 4,5%. Comparemos, en los 3 años de la presente administración, la economía ha crecido más del 6%. Al cierre del tercer trimestre, para comparar datos iguales, la economía mexicana fue la que más creció en América con un 2,5%. La de Estados Unidos lo hizo en 2,1%. Venezuela dijo, ya se acabó la época de la gasolina barata y se tuvo que haber acabado mucho antes porque les acabó el dinero. Ahora que vemos un entorno de crisis y de complejidad en los mercados petroleros internacionales, vemos al presidente Chávez llorándole, rogándole a la OPEP que baje la caída de precios del petróleo, que disminuya. Y vemos al presidente hacer una gira por Medio Oriente en la que dice, vamos a estabilizar los precios, para nosotros no es gran problema, pero a lo que vengo a invitarlos no es a que nos rescaten, sino a que inviertan en el mercado petrolero mexicano, en el sector energético mexicano, que se ha abierto y se ha abierto bien. Y ahí están los frutos de esa gira. Hoy, en Venezuela se les acabó el dinero y fracasó el populismo. Pudieron meter a la cárcel a los líderes opositores. Sin embargo, la realidad, la terca realidad económica, la de los números, la del bolsillo, demuestra que fracasaron. Y lo mismo pasó en Brasil, donde el gobierno de aquella nación promete que la inflación la van a bajar, que ya nada más va a ser del 6,5% en este 2016, que ya la van a controlar, que le van a poner orden. En México, la inmensa mayoría de los análisis privados dicen que la inflación cerrará en un rango de entre 3 y 3,2%. ¿En qué país le gustaría más vivir? ¿En uno donde los precios suben al 6,5% o en otro donde el año pasado subieron 2,1% y este año subirán solo 3%? Y esa es la pregunta que yo le hago.
Y es una pregunta que los argentinos también ya se respondieron. Los argentinos, después de estos gobiernos populistas, ridículos y absurdos de Kirchner y de su esposa Cristina Fernández, decidieron buscar a alguien que tomara políticas económicas correctas, que dejara atrás el ridículo, el tener programas como uno que decía que se llamaba Trabajo, que le daban dinero a la gente por no trabajar. Sí, es un programa del gobierno de Kirchner que siguió Cristina Fernández que decía, programa Trabajo. Si tú no trabajas, te doy dinero. Si trabajas, no te doy dinero. ¿Qué hacían? Pues no trabajaban y no producían y caía el Producto Interno Bruto. Pero como a estos gobiernos populistas no les gustaban los números, desaparecieron la contabilidad gubernamental, la borraron. Recientemente, el recién electo presidente Mauricio Macri dijo, ¿qué creen? Ya vamos a volver a tener contabilidad, ya vamos a volver a medir el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio, vamos a buscar un tipo de cambio flexible, vamos a luchar para que la inflación disminuya. En 2017, ojo, hasta 2017 un rango de entre el 12 y el 17%. Pero a pesar de estos datos económicos, una gran cantidad de enamorados de ese modelo, del modelo de creer que porque es justo, porque ya toca, porque así creen que van a ganar las elecciones y se van a mantener en el poder, es el momento de dispendiar el dinero. Durante más de 2 décadas en este país hemos tomado las medidas económicas correctas. Hemos ido haciendo un día sí y otro también, con tropiezos, con alzas, con bajas, lo que se debe hacer en materia económica. Hoy, en lugar de estar enamorándonos de estos productos que ya fracasaron, ya tronaron, ya no funcionan, deberíamos reconocer nuestras fortalezas. Y algunos me podrán decir, bueno, David, pero tú te quejas de aquellos países de América Latina. Hay otra izquierda, una izquierda más moderna como la izquierda francesa. Ah, sí, la izquierda francesa, más moderna. Que muchos, especialmente en la Ciudad de México, están enamorados de ese modelo y les gustaría que la capital de México fuera como París. Quizá tener otro nuevo Bellas Artes o no sé qué más. A principios de este mes, el gobierno de François Hollande tomó la decisión de hacer un programa de rescate económico porque ya se dieron cuenta que tampoco funciona estar regalando el dinero, que tienen un desempleo superior al 10% cuando en México es del 4% y que ha venido bajando en los últimos 3 años en un punto porcentual, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Lo que estamos viendo, lo que nos debe quedar claro, sin ninguna discusión, es que los populistas son como aquellas ventas de producto milagro. Aquellas de que, no hombre, es bueno caminar, pero usted no camine, siéntese y le ponemos un aparatito que hace como caminar. ¿Usted cree que va a dar resultado? Pues así no dan resultado las políticas económicas de los populistas, de aquellos que engañan, que le prometen que todo se va a arreglar en un acto de voluntad o porque el Mesías, sea sudamericano, francés o tabasqueño, así lo decretó. La realidad es muy sencilla. Hay que tomar acciones económicas correctas. Y en México, a la luz de estos ejemplos, a la luz de lo que estamos viendo, debemos concentrarnos en mantener y profundizar el paso que llevamos. Gracias, que le vaya muy bien.